Primero, antes de comenzar, estábamos hablando de lo que es de lo que eran ecuaciones, ¿de acuerdo? Y siempre ocurría este conflicto entre lo que es escúcheme bien, por favor, ya préstame atención, entre lo que es una solución y una raíz, y siempre está todo ese detalle, ¿no? Entonces, cuando nosotros comenzamos este tema de ecuaciones, hay diferentes puntos de vista de lo que podemos hacer, ¿de acuerdo? En este caso vamos a hablar de lo que es ecuaciones no solamente de segundos, sino también vamos a mencionar algunas cosas de tercer grado. No todo lo que se puede mencionar en una ecuación de tercer grado, sino se va a hablar de algunos detalles nada más, ¿de acuerdo? Entonces, primero hablemos de lo que es un polinomio de segundo grado. O sea, para entender lo que es una ecuación de segundo grado, o sea, si ustedes quieren entender lo que es una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática, lo primero que tienen que hacer es saber lo que es un polinomio de segundo grado con una variable. Esa es la forma de un polinomio de segundo grado. ¿De acuerdo? Un polinomio de segundo grado tiene la forma ax al cuadrado más bx más c, ¿de acuerdo? A, B y C, esas letritas por si acaso van a ser números, ¿de acuerdo? Solamente que como no se sabe qué números van a ser, se le colocan letras A, B y C, se le dice coeficientes, y esos tres van a ser números reales, ¿de acuerdo? Van a ser números reales, y además la primera letra A tiene que ser diferente de cero, ¿de acuerdo? Date cuenta que tiene que ser diferente de cero, ya que si A fuese cero, no habría x al cuadrado y por lo tanto no tendría sentido llamarle polinomio de segundo grado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí tenemos un polinomio de segundo grado, en el cual, por ejemplo, A valdría 2. Comparen por si acaso. Siempre es bueno que ustedes, por ejemplo, comparen, ¿no? Ese polinomio, así como acá ves A, B y C, acá también debes de comparar y decir, por ejemplo, acá en este caso, A sería 2, en ese caso B sería menos 3, y en este caso, por ejemplo, C sería menos 1, ¿no? C vendría a ser menos 1. Entonces, básicamente eso es lo primero que hay que mencionar. Por ejemplo, ¿no? En ese otro polinomio Q de x igual a x al cuadrado menos 5x más 4, también podemos hacer algo parecido, ¿no? Siguiente pregunta aquí, por ejemplo, acá hay un 1, ¿cierto? Que tienes que acostumbrarte a colocarlo. Este 1 vendría a ser el A, por ejemplo, acá A vendría a ser 1, mientras que B vendría a ser menos 5, B vendría a ser menos 5 y C sería 4. Entonces, es bueno siempre reconocer en un polinomio de segundo grado y una variable cuáles son los coeficientes A, B y C. ¿De acuerdo? A, B y C. En base a esto, podemos hablar de lo que es la raíz de un polinomio. ¿De acuerdo? Vamos a mencionar qué es o qué significa la definición raíz de un polinomio. Pero antes de eso les pregunto, a ver, hasta aquí, solamente hasta aquí, ¿todos estamos de acuerdo? Fácil, sencillo, sencillo, ¿no? Y no siempre van a estar todos los términos, por si acaso, ¿ah? Les voy avisando, no siempre van a estar todos los términos. Yo puedo tener un polinomio r de x, que por ejemplo sea así, ¿no? 3x al cuadrado menos 7. Estamos hablando todavía de polinomios, ¿ah? No quiero que nadie mencione la palabra ecuaciones. Nadie estaba mencionando ahorita la palabra ecuación. Todavía nadie ha mencionado la palabra ecuación. Estamos hablando de polinomios. Solamente de polinomios. En ningún momento nadie ha dicho ecuación ni nada de eso. ¿De acuerdo? Dense cuenta, percátense de ese pequeñísimo detalle. He definido lo que es un polinomio. En alguna parte, a partir de aquí, de la definición de lo que es polinomio. Ay, arriba dice la ecuación porque ese título, pues soy sinvergüenza. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de en qué momento recién sale la ecuación, pero primero estamos hablando de lo que es un polinomio.
creo que mencioné, ¿no? Para que ustedes entiendan lo que es una ecuación de segundo grado, primero tienen que saber lo que es un polinomio de segundo grado. Y por eso estamos hablando de un polinomio de segundo grado, pero todavía no hemos mencionado lo que es una ecuación. Ahora, cuando ponemos este r de x igual a 3x al cuadrado menos 7, por ejemplo, acá tenemos que a vale 3, ¿cierto? Que b vale 0 y que c valdría menos 7. Y que c valdría menos 7. ¿Me dejo entender? A vale 3, b vale 0 y c vale menos 7. Entonces, se cuenta que no siempre van a estar todos los términos. O también puedo encontrar un caso así, por ejemplo. S de x igual a 2x al cuadrado más 5x, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y en este caso, por ejemplo, a sería 2, b sería 5, pero no hay c. Y no es que c no exista, sino que c vale 0. ¿Me comprenden eso de ahí? Tenemos que pasar eso para seguir continuando la clase. Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos claro quién es A, quién es B, quién es C, entonces, porque ese es el primer paso, déjame decirte, para entender este tema, primero tienes que entender quién es A, quién es B, quién es C, ¿de acuerdo? Ahora podemos mencionar lo que es la raíz de un polinomio. Si alguien te pregunta qué es una raíz de un polinomio, la respuesta va a ser la siguiente. Se dice que C, escúchenme, se dice que C es una raíz de un polinomio. Esta letra C, esa letra C es la raíz de un polinomio si y solo si tú la reemplazas y sale 0. Ahí se dice que es una raíz de un polinomio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es una raíz de un polinomio? Una raíz de un polinomio es un número que cumple que cuando lo reemplazas, el valor numérico te sale 0. Por ejemplo, supongamos que yo tengo esta afirmación. 4 es una raíz de un polinomio. ¿Verdadero o falso? Bueno, eso es cierto, ya que si tú reemplazas 4, ese resultado vendría a ser 4 al cuadrado menos 2 por 4 menos 8, o sea, vendría a ser 0. ¿De acuerdo? También 9 es una raíz del polinomio x al cuadrado menos x menos 72, ya que si tú lo reemplazas, ese resultado tiene que salir 0. Y así es como definimos de manera tan sencilla lo que es la raíz de un polinomio. Una raíz de un polinomio es un número, ¿de acuerdo? Que cuando tú lo reemplazas en el polinomio, el resultado va a salir 0. Pero fíjate que ahorita en ningún momento se está hablando de lo que es una ecuación. He mencionado primero lo que es un polinomio de segundo grado. ¿Qué características tiene un polinomio de segundo grado? Los coeficientes A, B, C, a veces uno de ellos puede ser 0. A, sí, sin embargo, nunca puede ser 0. El que no puede ser 0 nunca es A, ¿de acuerdo? Y lo que es la raíz de un polinomio. Un número es una raíz de un polinomio siempre y cuando al reemplazar ese número, el resultado salga 0, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si a nosotros nos dicen el siguiente polinomio, a ver, si a mí me dicen, por ejemplo, indicar verdadero o falso, ¿no? Y acá me dicen 11 es raíz de x elevado al cuadrado menos 13x más, no sé, más 22. Entonces, sería cierto decir de que 11 es una raíz del polinomio p de x. Está más completo. 11 es una raíz del polinomio x al cuadrado menos 13x más 22, ¿cierto o no?
esa respuesta, bueno, es fácil de comprobar. Entonces, para comprobar esto, basta con reemplazar P de 11 y ver cuánto sale, ¿no? Hay que ver cuánto sale P de 11, pues sería 11 al cuadrado menos 13 por 11, menos 13 por 11, más 22. Ahí está, reemplazamos. Y ese resultado vendría a salir más 22. Y acá opera, pues eso sale 121, 11 por 3 o 13 por 11, 143 más 22. Sí, en efecto, ¿no? En efecto, esto sale 0. Entonces, como sale 0, entonces 11 es una raíz del polinomio p de x. Ahí está. Entonces se dice que 11 es una raíz del polinomio p de x. ¿Me comprenden? Así de simple, acuérdate. A ver, les pregunto a ustedes, a ver, díganme en el chat, ¿qué es una raíz de un polinomio? ¿Alguien me puede escribir en el chat qué es una raíz de un polinomio? Con sus propias palabras y por favor eviten totalmente utilizar digo, el tema ecuación, ¿de acuerdo? Acá nadie, hasta ahorita, se sigue hablando sin en ningún momento hablar de lo que es una ecuación. Muy bien, a ver, a ver, a ver. Es el valor que al ser reemplazado resulta 0. Muy bien, es el que te va a dar valor 0 sería una raíz, ¿sí? Cuando el valor numérico de este llega a salir 0, el número que hace ser el polinomio es aquel valor numérico que anula, está bien también decirlo, por ejemplo, que lo hace 0 al reemplazarlo, algo que reemplazar nos da 0, un número que reemplazar en x nos da 0, muy bien. Es un número que al ser sustituido el polinomio sale 0, perfecto. ¿Qué más? Es un número al cual lo reemplazas y el resultado te da 0. Una raíz de un polinomio es cuando se reemplaza y da 0, muy bien, perfecto. Cuando se iguala a 0, ¿qué? No, eso no suena tan bien, ¿ah? ¿Eh? Porque nosotros no estamos igualando a 0, sino estamos reemplazando y el resultado nos da 0. No es que nosotros estemos agarrando un polinomio e igualándolo a 0. Porque si agarramos un polinomio y lo igualamos a 0, el polinomio deja de ser un polinomio y se convierte en una ecuación polinomial. Esa es otra cosa, ¿de acuerdo? Es un número que reemplaza el resultado sale 0, ya está. Muy bien. Ya está, ya está. El número que se le da a x para que el resultado salga 0. Así es. Muy bien. Muy bien. Y en base a esto, por ejemplo, puede haber diversas preguntas, ¿no? Por ejemplo, tranquilamente una pregunta puede ser esta, ¿no? Pregunta 1. Hallara si 3 es una raíz del polinomio p de x igual a menos 1 por x al cuadrado más 5a menos, a ver, menos 15. Acá vamos a ponerle 5a. Ya, ahí está, por ejemplo. Tranquilamente una pregunta así podría aparecer, por ejemplo, y ustedes podrían resolverlo con lo que estamos haciendo hasta ahora. ¿Cuánto saldría A? A ver, chicos, alumnos. Dice, hallar A si 3 es una raíz del polinomio. Acá raíz es al revés.
raíz, hallar A si 3 es una raíz del polinomio P de X igual a menos 1 por X al cuadrado más 5AX menos 15. Así es, muy bien. Así, y si acá, por ejemplo, claro, y en ese caso, a ver, y acá extendemos la pregunta, e indicar, en ese caso, el grado del polinomio. Gracias. Ya, ¿dónde están sus respuestas? Tienen que darme dos respuestas. Primero, ¿cuánto vale A, coma, y el grado del polinomio? Son dos respuestas, está muy bien. Ahí veo a alguien, es el grado 1 y A vale 1, ya. Alguien me dice, A vale 1, pero es de segundo grado. Piensen bien, cuidado, revisen bien. Entonces, acá aplicamos simplemente algo realmente sencillo, ¿no? Algo realmente sencillo. Decimos solución y aplicamos la teoría, ¿no? Si 3 es una raíz, entonces supuestamente reemplazar P de 3 tiene que salir 0, ¿cierto? Entonces, al reemplazar P de 3, eso vendría a ser A menos 1 por 9. A menos 1 por 9 más 5A por 3. 5A por 3 menos 15 igual a 0. Y eso tiene que salir 0, pues, ¿no? Ya que ese número es una raíz. Y una raíz justamente tiene esa definición. Operando va a salir 9A menos 9 más 15A menos 15 igual a 0. O sea, al final va a salir 24A menos 24 igual a 0. De donde A efectivamente A va a salir 1. Pero percátese que si bien A vale 1, entonces el polinomio, ¿quién era originalmente? Entonces el polinomio originalmente era, reemplazando, sería 5x menos 15, nada más. Es decir, el polinomio es lineal o de primer grado. Es de primer grado o lineal. Y ya está. Y ya está. ¿Qué tal? ¿Fácil o no? Dense cuenta que cuando A valía 1, justamente se cancelaba el término X cuadrado. Entonces, al final resultaba, dense cuenta que en el enunciado del problema, en ningún momento, en el enunciado del problema que está aquí, en ningún momento se dice es un polinomio cuadrático. En ningún texto, en una parte del texto te dicen es un polinomio cuadrático, es un polinomio de segundo grado, no. Solamente te dicen un único dato. El único dato es que 3 es una raíz, ¿de acuerdo? Que 3 es una raíz del polinomio y en base a eso nos piden nos piden hallar A e indicar el grado del polinomio. ¿De acuerdo? Miren otro tipo de pregunta que puede aparecer. Sí, lo voy a borrar, recuerdo, lo voy a borrar. Pero hay algunos me están pidiendo que retroceda la diapositiva anterior para que tomen captura y todo eso. Lo voy a hacer, pero por si acaso voy a borrar eso. Así que vayan tomando captura una vez. Voy a contar unos 10 segundos para borrarlo. Ya.
A ver. Imagínense eso de aquí ahora. Pregunta 2. Si A es una raíz del polinomio p de x, igual, claro, si te hubiesen dicho, Diego, que era de segundo grado y al final te sale que A vale 1, entonces tú tienes todo derecho a decir de que el problema está mal planteado. Si A es una raíz de ese polinomio, hallar, a ver, ya, a ver, y lo borré, y ahí está, ya, a ver, ¿cuánto saldría eso? Muy bien, Alessandro, tiene la respuesta correcta. Uno de ustedes ya tiene la respuesta muy bien y rápido, perfecto. Muy bien, Diego, también. Diego Barrientos, lo máximo, muy bien. ¿Y de dónde sale A? Bueno, ahí dice, A es una raíz. Ahí está Carol, Gabriel también. Pero solamente van 4 personas que tienen la respuesta. Vamos a dar un minuto más para que los demás lo intenten también. No, yo jamás me burlo. No, sí se puede, quizás se puede descomponer a veces por Ruffin, pero en ese caso, como solamente estamos trabajando de segundo grado, usualmente lo que vamos a utilizar para factorizar va a ser o bien, este, aspa simple o bien factor común, o por ahí una diferencia de cuadrados, pero no tanto como Ruffini así. Eso Ruffini es para grados como tercer grado a más, ¿de acuerdo? Tercer grado a más. Profesor, en el anterior problema se me dicen, ya te había respondido, Diego, te dije que sí, estaría bien, estaría mal planteado un problema si te dicen que fuese de segundo grado y al final sale que A vale 1 y se elimina. Es correcto. Sería muy mal escrito el enunciado de que te dicen de segundo grado y al final resulta no ser de segundo grado. ¿De acuerdo? ¿Listo? Vamos a ver cómo resolver eso, ¿de acuerdo? Dense cuenta que en todo, por ejemplo, Daniel está bien, pero la última frase, como que ahí no está tan bien la última frase que dijiste. Porque no hay ninguna ecuación acá. Acá no hay ninguna ecuación. Creo que no me entendieron muy bien la semana pasada cuál era la definición de una ecuación. Pero bueno, vamos a hablar de la solución. ¿Por qué sigue saliendo rosado si le estoy cambiando de color? Y ahora sí. Solución.
Ya que A es una raíz, entonces si tú reemplazas A, ¿cuánto te tiene que salir? Como A es una raíz, entonces tú al reemplazar A tiene que salirte cero, pues, ¿sí o no? Es decir, si tú reemplazas A al cuadrado menos 3A más 5, te tiene que salir cero. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí o no? Ya que A es una raíz, eso significa que entonces tú tienes que, se reemplaza de que A al cuadrado menos 3A más 5 tiene que ser igual a cero. ¿De acuerdo? Ya, chicos, ¿hasta ahí estamos de acuerdo o no? Así de simple. Si es una raíz, entonces significa que lo reemplazas y sale cero. Y en este caso, tranquilamente puedes despejar, por ejemplo, a elevado al cuadrado, ¿no? Porque a elevado al cuadrado entonces tendría que ser 3a menos 5. Y ahora calculas lo que te piden, ¿no? Si te piden a al cuadrado menos 1, a elevado al cuadrado menos 1, dividido entre, dividido entre 3, bueno, entre a menos 2, vendría a ser igual, podemos reemplazar, pues, ¿no? Ya que ya sabemos que a al cuadrado es 3a menos 5, podríamos colocar acá 3a menos 5 menos 1 entre a menos 2 y ahí sale, pues, ¿no? Entre a menos 2 y una vez más, acá mencionamos, eso sería 3a menos, ya acá salió, pues, ¿no? Acá cuando sale, sale 3. Ese es 3a menos 6 entre a menos 2. Ahí solo por si acaso nomás, ¿ah? Voy a poner 3 por a menos 2, entre a menos 2, de donde la respuesta vendría a ser igual a 3. Igual a 3. Y ya está. Y listo. Y ya está. Y no tuve que hallar cuánto valía A, no tuve que hallar, no tuve que hacer ninguna ecuación, no tuve que hacer nada, excepto aplicar el concepto de que A es una raíz del polinomio, ¿de acuerdo? De hecho, chicos, voy a borrar esto, pero una vez más, por si acaso, ya saben, si le dicen que A es una raíz de un polinomio, significa que es un número en el cual tú reemplazas y el resultado te va a salir cero, ¿de acuerdo? Eso es lo principal que tenemos que saber en cuanto a la raíz de un polinomio. Muy bien, ahora vamos a continuar. Vamos a ver ahora un teorema. Todo polinomio cuadrático tiene dos raíces, ¿de acuerdo? Siempre. Todo polinomio cuadrático va a tener siempre dos raíces, siempre, siempre dos. Y eso es muy importante porque acá ya comienza a resaltarse la diferencia entre lo que es un polinomio cuadrático y una ecuación cuadrática, ¿de acuerdo? Ahí es donde comienza a aparecer la diferencia. Primero tenemos que hablar de que todo polinomio cuadrático siempre va a tener dos raíces, siempre van a haber dos números que hagan que el polinomio resulte cero. Por ejemplo, ahí viene la pregunta, ¿y cómo hallamos esos números? ¿Cómo hallamos las raíces de un polinomio cuadrático? ¿De acuerdo? Para nosotros hallar las raíces de un polinomio cuadrático, porque básicamente eso es lo que vamos a querer hacer, tenemos que decir que para hallar las raíces de un polinomio se igualará el polinomio a cero. Y cuando igualamos el polinomio a cero, se va a tener que resolver una ecuación cuadrática. ¿De acuerdo? Percátese de lo que nosotros estamos haciendo. Primero definimos lo que es un polinomio de segundo grado, ¿de acuerdo? En base a ese polinomio de segundo grado definimos lo que es una raíz de un polinomio de segundo grado. Una raíz es aquel valor que cuando tú lo reemplazas sale cero. Y para hallar esos números, si tú quieres calcular qué números son esas raíces, entonces
el polinomio, para hallar eso vas a tener una herramienta. ¿Cuál es nuestra herramienta para hallar las raíces de un polinomio? Para hallar las raíces de un polinomio, la herramienta va a ser una ecuación cuadrática, ¿de acuerdo? Vamos a igualar el polinomio a cero y en base a eso vamos a resolver una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática P de X es igual a 0. Vamos a ver un ejemplo sobre cómo se hace esto, ¿de acuerdo? Miren, para resolver esta ecuación cuadrática, principalmente vamos a utilizar los siguientes métodos, ¿de acuerdo? El primero de todo va a ser la famosa factorización. Y acá utilizamos un teorema, ¿de acuerdo? Hay un teorema muy importante en matemática y creo que ya hasta inclusive le he aplicado en algunas situaciones, en temas que ya hemos llevado. Y justamente acá entra el gran motivo, la gran razón de lo que es de por qué tanto llevamos factorización y por qué factorización es un tema tan importante para la uni. Y es que factorizar va a ser uno de los principales métodos a nivel histórico, a nivel mundial, o sea, en cualquier momento de la historia, en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, ustedes van a comprender que el hecho de factorizar va a ser uno de los principales métodos, ¿de acuerdo? Para encontrar raíces de un polinomio, ¿de acuerdo? Para encontrar raíces de un polinomio, entonces uno de los principales métodos va a ser el famoso método de la factorización, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esto, aplicamos el siguiente teorema. Sea A por B igual a 0, y si yo tengo una multiplicación igual a 0, entonces se cumple que o bien A es 0 o bien B es 0, ¿de acuerdo? O bien A es 0 o bien B es igual a 0. Ese es un teorema importantísimo. Y es bastante sencillo de aplicar, porque en realidad, inclusive esto tiene una demostración. Sería bueno que ustedes por cuenta propia investiguen esto, porque esto no es una definición ni nada, eso se demuestra, ¿de acuerdo? Si ustedes ven una multiplicación, por ejemplo, P por Q, y esa multiplicación te da 0, entonces hay un teorema que te dice, para que esta multiplicación te dé 0, necesariamente se tiene que dar alguna opción de las siguientes. O bien P vale 0, P es 0 o Q es 0. Eso es lo que dice el teorema. Y es por eso que nosotros utilizamos muchísimo la factorización, ¿de acuerdo? Para aplicar ese teorema. Cuando nosotros factorizamos, eso nos permitiría después poder aplicar ese teorema, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a practicarlo de la siguiente manera. Hallar las raíces de los siguientes polinomios. Imaginemos que yo tengo este polinomio de i. Ese es un polinomio de segundo grado, ¿de acuerdo? Ese es un polinomio de segundo. Vamos a poner acá al costado justamente eso. Vamos a poner acá al costado, miren. Percátese la diferencia. Este es un polinomio de segundo grado. Ya está. Eso se llama polinomio de segundo grado. Ahora, si a mí me piden hallar las raíces de ese polinomio, si quiero resolver o si quiero hallar los valores por los cuales el polinomio va a salir 0, tengo que resolver la ecuación de segundo grado. Eso ya no se llama polinomio, eso se llama ecuación de segundo grado. Dese cuenta de la enorme diferencia entre los dos. Y para eso resolvemos utilizando una factorización. Eso se llama factor común, ¿no? X por 3x menos 5 igual a 0, de donde obtengo dos valores, ¿no? De donde obtengo dos valores y un valor de ellos va a ser que x puede ser 0 o 3x puede ser sí. 3x menos 5 puede ser 0. Como veo una multiplicación igual a 0, entonces digo, hay dos opciones. O bien x vale 0 o bien 3x menos 5 vale 0. ¿De acuerdo? De donde obtengo dos valores, que x vale 0 o que x vale 5 tercios. Y con eso yo tengo las raíces del polinomio. Ese polinomio tiene dos raíces. Tiene una raíz que es 0 y otra raíz que es 5 tercios. ¿De acuerdo? Entonces,
En base a eso, por ejemplo, podemos intentar otro, ¿no? S de x es igual a 4x al cuadrado menos 9. Ese es un polinomio de segundo grado. Y si a mí me piden resolver la ecuación o hallar las raíces de este polinomio, tenemos que primero resolver la ecuación 4x al cuadrado menos 9 igual a 0, la cual la podemos resolver fácilmente por factorización. Una vez más, diferencia de cuadrados, o sea, 2x más 3 por 2x menos 3, de donde automáticamente me van a salir, utilizando el teorema, dos opciones. Y una de ellas va a ser que x sea menos 3 medios y otra va a ser de que x sea igual a 3 medios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las raíces de este polinomio? Ese polinomio también tiene dos raíces, que va a ser una menos 3 medios y la otra va a ser 3 medios. ¿De acuerdo? Dense cuenta que la parte de resolver la ecuación únicamente es una herramienta para hallar las raíces. ¿De acuerdo? Pero el concepto de raíz es un concepto que no está totalmente ligado a lo que es una ecuación. ¿Qué más? Y acá hay otro ejemplo más, ¿no? Por ejemplo, resolver la ecuación de x al cuadrado menos 6x más 8 es igual a 0. De ahí, por ejemplo, podemos también resolverlo por un aspa simple, ¿cierto? Podemos factorizar. Y utilizando el teorema, ya saben, si una multiplicación te sale 0, entonces uno de esos factores pudo haber sido 0. Por ejemplo, x menos 4 pudo haber sido 0 o x menos 2 pudo haber sido 0, de donde tengo x igual a 4 o que x es igual a 2. Y por lo tanto, las raíces de este polinomio vienen a ser 4 y 2. ¿De acuerdo? Voy a repetirlo una vez más. Una vez más, ¿de acuerdo? Si a mí me piden hallar las raíces de este polinomio, escuchen, si es que alguien no entendió por ahí, si alguien me pide hallar las raíces de este polinomio p de x igual a 3x al cuadrado menos 5x, entonces, para esto hay que resolver primero la ecuación 3x al cuadrado menos 5x es igual a 0, ¿de acuerdo? Tenemos primero que resolver esa ecuación. Para resolver esa ecuación factorizamos x con factor común, x por 3x menos 5 igual a 0, de donde obtengo dos posibles valores, ¿no? Puede que x sea 0, ya que estoy aplicando el teorema. Cuando veo una multiplicación así, x por 3x menos 5 igual a 0, entonces necesariamente uno de ellos tuvo que haber sido 0. Puede que el x haya sido el 0 o puede que el 3x menos 5 haya sido 0, de donde obtengo dos valores, ¿no? Uno va a ser 0 o también puede que x haya sido 5 tercios. Y con eso ya tengo, ok, las raíces del polinomio 3x al cuadrado menos 5x son 0 y 5 tercios. Ahí están sus dos raíces, tal y como habíamos mencionado nosotros. Los polinomios van a tener siempre, los polinomios de segundo grado siempre van a tener dos raíces, ¿de acuerdo? Segundo, s de x es igual a 4x al cuadrado menos 9. En este caso, si nosotros, por ejemplo, queremos hallar las raíces de este polinomio, entonces para esto resolvemos la ecuación 4x al cuadrado menos 9 igual a 0. Y para resolver esta ecuación, factorizamos. Esta factorización se hace, por ejemplo, por diferencia de cuadrados. 4x al cuadrado vendría a ser 2x elevado al cuadrado. 9 vendría a ser 3 elevado al cuadrado. Y esto se puede factorizar como 2x más 3 por 2x menos 3. Aplicando el teorema, tenemos dos opciones, que 2x más 3 sea 0 o que 2x menos 3 sea 0, de donde me van a salir dos valores diferentes. Uno va a ser menos 3 medios y otro va a ser 3 medios. Ya tengo las raíces del polinomio. Y ya tengo las raíces del polinomio, ¿de acuerdo? Y un ejemplo más había puesto aquí, en el cual, por ejemplo, aplicábamos para hallar la raíz de este polinomio, que es x al cuadrado menos 6x más 8. Para eso resolvemos la ecuación x al cuadrado menos 6x más 8 igual a 0, de donde por aspa simple podemos factorizarlo como x menos 4 por x menos 2.
Y ahora sí, nos salen dos valores, ¿no? Que x sea 4 o que x sea 2, de donde obtengo las raíces del polinomio. Las raíces del polinomio vendría a ser, una es el número 4 y la otra vendría a ser el número 2. ¿De acuerdo? Así calculamos las raíces de un polinomio. ¿De acuerdo? Así calculamos las raíces de un polinomio. Dense cuenta que para calcular las raíces de un polinomio, tenemos que resolver la ecuación p de x es igual a 0. ¿De acuerdo? Para eso nos sirve la ecuación, para hallar las raíces de un polinomio. Y en base a esto, por ejemplo, podemos dejar el siguiente problema, ¿no? En los siguientes casos, calcular las raíces de los polinomios. A ver, chicos, inténtenlo, por favor, para que luego me manden sus respuestas y luego podemos ver sus preguntas, ¿de acuerdo? A ver, intenten eso primero y me dicen cuáles son sus respuestas. Hay 3 polinomios y quiero las raíces de los 3 polinomios. Chicos, si escriban bien su respuesta debe ser algo así. En un solo mensaje, no escriban en varios mensajes separados. En un mensaje pongan, las raíces del polinomio p de x son, y abajo ponen, las raíces del polinomio s de x son, y abajo ponen, las raíces del polinomio t de x son, así. No escriban en ningún momento conjunto solución, c.s. abres llaves, no. Nadie está preguntando un conjunto solución de una ecuación. Lo que estamos preguntando es, ¿cuáles son las raíces del polinomio? ¿De acuerdo? En un minuto comienza a recibir respuestas. ¿Estén listos? Listo. Ya chicos, manden sus respuestas. A ver. Ya, a ver, vamos a ver. A ver, ¿qué me habrán mandado? A ver. Dice acá, todo polinomio cuadrático tiene 2 raíces, pero toda ecuación cuadrática de grado 2 tiene como máximo 2 raíces. Puede tener una raíz o nada también. ¿Es verdad? Bueno, está casi bien, Evelyn. Evelyn Apaza. Te recomendaría
mejorarlo en el siguiente. Diría así, mira, todo polinomio cuadrático tiene dos raíces, pero toda ecuación polinómica de grado 2 tiene como máximo dos soluciones. Recuerda que cuando mencionamos la palabra ecuación, utilizamos el término solución, ¿de acuerdo? Toda ecuación polinómica de grado 2 tiene como máximo dos soluciones. Puede tener una solución o como puede que no tenga ninguna solución. También, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. P de x es igual a 0. ¿Qué? No entiendo. ¿Cómo P de x va a ser igual a menos 7 medios? No. A ver, ya 0 y menos 7. Acá hay una respuesta que me parece que está bien. A ver, las raíces de P de x son x igual a 0 y x igual a menos 7 medios. De S es 7 quintos y menos 7 quintos. Y de T es menos 7 y menos 4. Ya estoy de acuerdo. Muy bien, Luis Miguel. Algunos han puesto los mismos valores, pero curiosamente han puesto, por ejemplo, P de x igual a 0. O han puesto peor. P de x igual a menos 7 medios. P de x no es menos 7 medios. X en todo caso vendría a ser menos 7 medios. Muy bien, Sergio, también. Ahí está la raíz, muy bien. Eric, perfecto. ¿Qué más? Ya está. El teorema del factor. El teorema del factor todavía no lo llevamos acá. No es necesario para polinomios de segundo grado. Para otros ahí sí puede ser. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Las raíces de Px son 0 y menos. Ya está, muy bien. Profesor, ¿está bien decir las raíces de un polinomio son el conjunto de solución de la ecuación que se usó para hallarlas? No, no estaría bien decir eso. Hay una gran diferencia. Inclusive, si decimos eso, en algunas ecuaciones no va a cumplir. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Veo que varios han tenido las respuestas correctas. Muy bien. ¿Qué más? Ahí está. Ya está, muy bien. Claro, por si acaso las respuestas son las siguientes. Las raíces del primer polinomio son 0 y menos 7 medios. Las raíces del segundo polinomio son menos 7 quintos y 7 quintos. Y de la última es menos 7 y menos 4. Acá debería de ser S y T, por si acaso ya. Acá es S y acá debería ser T. Pero ahí está, esos son los valores, ¿de acuerdo? Percátense la manera en la que escribo la respuesta. Y justamente vamos a comenzar a hablar del otro método, ¿no? Porque factorizar no siempre es posible. No siempre es posible factorizar, al menos en los enteros, no siempre es posible factorizar. Cuando no podemos factorizar, también podemos optar por algo llamado la fórmula general, ¿de acuerdo? Dado este polinomio de grado 2, este polinomio de segundo grado, podemos hallar las raíces utilizando la siguiente fórmula. Menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac, todo dividido sobre 2 veces a, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, como dije al inicio, es bueno reconocer quién es a, quién es b y quién es c. Por ejemplo, si quiero hallar las raíces de ese polinomio, entonces reconocemos rápidamente que a vale 1, b vale menos 3 y c vale menos 1. Y en base a eso, ya podemos hallar de frente. Acá, por ejemplo, dense cuenta que ni siquiera hay ecuación aquí. Simplemente para hallar la raíz de ese polinomio, tengo a, tengo b, tengo c, y lo reemplazo. Y lo reemplazo en esa famosa fórmula llamada la fórmula general. ¿De acuerdo? Reemplazando obtendré este resultado, x igual a 3 más menos raíz de 13 sobre 2,
de donde obtendré las raíces del polinomio. Una de ellas va a ser 3 más raíz de 13 sobre 2 y la otra va a ser 3 menos raíz de 13 sobre 2. ¿De acuerdo? Así es simple. Entonces, dense cuenta que nosotros aquí, es más, ni siquiera acá utilizamos ya la ecuación cuadrática, ¿no? Simplemente con la fórmula podemos obtener las raíces. A ver, esa es la fórmula general. Se la tiene que saber sí o sí de memoria. Esa fórmula es obligatoria para que ustedes sepan hallar raíces en el caso de que el polinomio no se pueda factorizar, ¿de acuerdo? Porque hay que ser sinceros, no siempre se va a poder factorizar. En ese caso, si ustedes, por ejemplo, quieren hallar esas raíces y lo igualan a cero para resolver una ecuación, se van a tener el problema de que no, no van a poder hacer aspa simple, ni factor común, ni diferencia de cuadrados, ni nada. Y van a tener que aplicar algo llamado la fórmula general, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí le va por ustedes también. Y ahí van a ver 3 casos en los cuales ya ustedes tienen que hallar también las raíces, ¿de acuerdo? Y justamente aquí vamos a encontrar algunos casos especiales. Y acá es sobre todo donde vas a darte cuenta cuál es la diferencia con una ecuación, ¿de acuerdo? A ver, chicos, una vez más, comienzo, vamos a dar 2 minutos y otra vez me van a dar las raíces de cada uno de estos polinomios, ¿de acuerdo? A ver, chicos, recibo respuestas. Otra vez son 3 polinomios y en cada polinomio tienen que decirme las raíces. Escríbanlo como puedan, ya, pero en un solo mensaje. No, un polinomio cuadrático no puede tener una sola raíz. Como dije, hace un rato mencionamos un teorema importante en el cual dijimos que todo polinomio cuadrático tiene dos raíces, ¿de acuerdo?
Una ecuación polinómica tiene soluciones mientras que un polinomio tiene raíces. Muy bien. Y hay una gran diferencia entre estos. Ya, las raíces de P de X es 5 más menos raíz de 17 entre 2. Las raíces de Q de X son, ¿qué? Ya, ya. Más o menos veo que le están calculando bien, pero igual, por ejemplo, están teniendo problemas al identificar quiénes son las raíces. Miren, por ejemplo, en el primer caso, si queremos hallar las raíces, evidentemente vamos a tener que utilizar fórmula general, ya que ahí al ojo, ahí ustedes ya han llevado el tema de factorización, así que es imposible que no se den cuenta de que ahí, para comenzar, hay que aplicar sí o sí la fórmula general, ¿de acuerdo? Tenemos que aplicar la fórmula general y por lo tanto voy a tener que reemplazar, y en ese caso la respuesta vendría a ser, reemplazando, voy a tener que las raíces del polinomio x al cuadrado menos 5x más 2 van a ser 2, y una va a ser 5 más raíz de 17 sobre 2, y otra va a ser 5 menos raíz de 17 sobre 2, ¿de acuerdo? Ahora, para el polinomio q de x igual a x al cuadrado menos 8x más 16, hay que resolver la ecuación x al cuadrado menos 8x más 16 es igual a 0, justamente la cual se puede hacer por aspa simple, inclusive lo pueden ver como un binomio elevado al cuadrado, x menos 4 elevado al cuadrado igual a 0, de donde se obtiene que x vale 4, y ojo, lo cual, mira, lee atentamente lo que dice ahí, lo cual no significa que solo tenga una raíz, sino significa que ese polinomio tiene dos raíces iguales, y ambas van a ser iguales a 0. ¿De acuerdo? Eso se le conoce, por ejemplo, en matemática como raíz doble, ¿de acuerdo? Así que en ningún momento se te ocurre decir de que este segundo polinomio q de x solamente va a tener una raíz. Como les dije, es un polinomio de segundo grado y por lo tanto va a tener dos raíces, ¿de acuerdo? Ahora, en ese caso, ambas raíces han salido iguales, pero eso no quita que la respuesta siga siendo que hay dos raíces. Si alguien te pregunta cuáles son las raíces de ese segundo polinomio, simplemente diríamos una es 4 y la otra también es 4. Ambas han salido iguales, ¿de acuerdo? A eso se le conoce como raíz doble o también se le conoce como raíz de multiplicidad 2, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia, por ejemplo, con una ecuación. Porque si estuviésemos resolviendo una ecuación, entonces ahí en la ecuación ahí sí hubiésemos dicho que solamente hay una solución nada más. En cambio, en la raíz no, las raíces siempre tienen que ser dos. Al menos para polinomios de segundo grado, las raíces siempre tienen que ser dos, ¿de acuerdo? El conjunto de solución no tiene nada que ver. Y en el último caso, que era r de x, era x al cuadrado menos 3x más 7, en este polinomio otra vez aplicamos la fórmula general y al reemplazar nos damos cuenta que sale un negativo, ¿no? De que al reemplazar y al operar esto, sale 3 más una raíz de menos 19 todo sobre 2, donde claramente obtenemos que esas raíces no son números reales, sino son números complejos. En ese caso las dos raíces ya no son números reales, sino han salido números complejos y conjugados. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está sucediendo es lo siguiente. Todos los polinomios de segundo grado van a tener dos raíces. ¿De acuerdo? Todos los polinomios de segundo grado
van a tener dos raíces. En el caso de cómo hallar estas raíces, una opción es factorizar. ¿De acuerdo? Para factorizar tenemos que igualar el polinomio a cero y una vez que hemos igualado el polinomio a cero, podemos factorizar ya sea por factor común, quizás por diferencia de cuadrados o quizás por aspa simple, ¿de acuerdo? Resolver esa ecuación nos dará como resultado los valores que nos permiten a nosotros llamarlos raíces, ¿de acuerdo? Pero date cuenta que esas ecuaciones a veces te pueden dar solamente un valor, ¿de acuerdo? Y es por eso que nosotros no decimos de que simplemente ya los valores que nos salgan en la ecuación van a ser las raíces, no, porque las raíces siempre van a ser dos. Puede que a veces nos salga en la ecuación solamente un único valor. Y también en los casos en los que no se pueda resolver la ecuación, simplemente optamos por la fórmula general para hallar dichas raíces, ¿de acuerdo? En los casos que no se pueda factorizar ni nada. Dese cuenta de estos casos especiales que están ocurriendo, que por ejemplo en este caso, en el segundo han salido dos valores iguales, ¿de acuerdo? En el segundo han salido dos valores iguales, ese se conoce como raíz doble o raíz de multiplicidad 2, y en el tercer caso se dice que ese polinomio reconocemos que A vale 1, B vale menos 3 y C vale 7, lo reemplazamos y ahí ya nos salen dos valores que no son reales, lo cual, por ejemplo, acá también hay muchas personas que dicen, profesores, eso significa que este polinomio no tiene raíces, y eso sería falso, porque sí tiene raíces, y en ese caso las raíces ya no van a ser números reales, pero sí tiene raíces, ¿de acuerdo? Pero en cambio, si hablamos de una ecuación, puede que la ecuación sí no tenga soluciones y que el conjunto solución sea vacío. Eso sí es totalmente distinto, ¿de acuerdo? Entonces, pues, hemos podido observar tres casos, ¿no? Hemos encontrado polinomios cuadráticos que tienen raíces reales y diferentes, o sea, en los cuales salen dos valores y ya está. Hay polinomios cuadráticos con raíces que son reales e iguales, raíces reales e iguales, que justamente fue el segundo caso que apareció. Y también puede haber polinomios cuadráticos con raíces complejas y conjugadas. ¿De acuerdo? Puede haber polinomios cuadráticos con raíces complejas y conjugadas. Entonces, en base a esto, por ejemplo, nosotros podemos comenzar a hablar de una clasificación o de una propiedad que involucra un nuevo concepto llamado las raíces. Pero bueno, el discriminante, el famoso discriminante. Pero antes de pasar a esto, les pregunto a ustedes, ¿entendieron? Y si alguien tiene preguntas, ahorita a ver, sesión de preguntas. Todos manden sus preguntas. Todos manden sus preguntas para poder responderles. A ver, vamos a dar unos minutos en el cual todos están permitidos de mandar preguntas. Chicos, manden todas sus preguntas. Estoy leyendo las preguntas. Ahorita voy a comenzar a responder todas, pero manden todas porque cuando comienza a responder las preguntas ya cierra el chat y ya no recibo más preguntas. Así que manden una vez.
Ya, voy a comenzar a leer ahora las preguntas. A ver. Ya, a ver. El discriminante sí lo vi en mi colegio, pero lo vi en un tema de aritmética. ¿Qué? Ya. El concepto de raíz solo son para polinomios y no para ecuaciones. Exacto. Para ecuaciones existe un término llamado solución, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con el concepto de raíz que solamente se utiliza para polinomios. ¿Qué más? ¿Por qué puso la I? La I es para los números complejos, ¿de acuerdo? Si no entienden esa parte, normal, no se preocupen porque ese es un tema que también llevamos muy aparte de esto. Y realmente no es tan complicado de entenderlo. Por ejemplo, aquí, cuando ustedes ven esa raíz de menos 19, la raíz cuadrada de menos 19, por ejemplo, se puede poner así, ¿no? Esta raíz cuadrada de menos 19 se puede colocar como la raíz de 19 por la raíz de menos 1. Y a esa cosa de aquí se le llama I, la famosa unidad imaginaria, ¿de acuerdo? La famosísima unidad imaginaria. Es por eso que sale esa letra I, ¿de acuerdo? Pero para mayor detalle en eso, ese es otro tema llamado tema de números complejos. ¿Qué más? Profesor, anteriormente me habían enseñado la demostración de la fórmula general, podría demostrarla. Claro, ¿por qué no? No hay ningún problema. Ahora lo voy a hacer. Profesor, algunos problemas ya te dan las raíces. Sí, a veces. El 2 simplemente debe decirse que salió 4. Falso, mentira. En el 2 se tiene que decir de manera completa. Tienes que, si no, si dices en el 2 simplemente se dice que sale 4, está pésimo. Tienes que decir, en el polinomio, en el caso del segundo polinomio, tiene dos raíces iguales a 4. Esa es la respuesta que tienes que decir. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían los casos de cuadráticos con raíces completas y con raíces complejas y conjugadas? Ahí en la diapositiva que la que estamos justamente aparece un caso de esos. ¿Qué más? A ver, te zafaron en YouTube. Sí, pues en YouTube a cada rato lo ponen mal. El otro día estaba buscando bastantes canales y estaba viendo a ver quiénes están enseñando álgebra. Y pucha, he encontrado tremendas cosas. No recomiendo ninguno. Y parte de eso es eso. El álgebra es un curso es el curso más riguroso a nivel de matemática. En geometría, en aritmética y en trigo muchas veces hacen cualquier cosa con tal de resolver cosas, ¿no? En álgebra sí exigimos lo que es la rigurosidad matemática. Demuestra fórmula general. Ahora lo voy a hacer ya porque también en YouTube he encontrado demostraciones de la fórmula general horribles. No entiendo por qué me muestran así. Una ecuación polinomial tiene soluciones y un polinomio tiene raíces. ¿Verdadero? Muy bien. Dice, profe, no pude entrar temprano. ¿Podría decir cuál es la diferencia entre una ecuación cuadrática y un polinomio cuadrático? Bueno, la diferencia es que una ecuación cuadrática es un polinomio cuadrático igualado a 0, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta. Profe, si una ecuación cuadrática está igualada a 0, esa tendrá siempre dos soluciones. No, falso, mentira. Puede que ni siquiera tenga ninguna solución. Profe, con la discriminante sabremos si la raíz es negativa o positiva. Falso. La raíz puede ser cualquier tipo de número, sí. En el examen vienen raíces complejas y conjugadas. Obvio, así es, claro que sí. ¿Qué más? La raíz de un polinomio son las soluciones de la ecuación que se usó para resolverla. Sería falso porque puede ser que la solución sea una, sin embargo las raíces son dos. Eso está bien. Bien dicho, Diego. Muy bien dicho.
¿Un polinomio cuadrático puede tener solo dos raíces o puede tener más? No, solamente puede tener dos. No puede tener menos, no puede tener más. Tiene dos y dos, nada más. ¿De acuerdo? No habría ningún caso en el que no hay raíz. No, no hay ningún caso en el cual un polinomio de segundo grado no tenga raíces. Siempre tiene raíces. ¿Qué más? Si fuera un conjunto solución, solo sería una raíz. Creo, no. Solo sería una solución en todo caso. Si hablas de conjunto solución, dice solución. Profesor, cuando la discriminante es igual a cero, asumo que las raíces son iguales. No, no lo asumas. Es cierto, las raíces son iguales. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver todavía cuando hablemos de lo que es discriminante. ¿Qué más? En el examen te podría venir mencionar qué tipos de polinomios cuadráticos son. Podría pedirte reconocimiento de las raíces, en todo caso. Eso, te pueden poner polinomios y te pueden decir, en base a esos polinomios, qué raíces tienen. ¿Cuáles tienen raíces reales e iguales? ¿Cuáles tienen raíces reales y diferentes? ¿O cuáles tienen raíces complejas y conjugadas? Sí, primero siempre se intenta factorizar. Así es. Primero siempre, el primer paso siempre es tratar de factorizar. En caso que no se pueda, se utiliza la fórmula general. No, de grado 2 con una variable. Solamente hacemos de grado 2 con una sola variable. Ahí es donde se define lo que es una raíz, ¿de acuerdo? Solamente para una sola variable. Muy bien. Sí, sería bueno que completen con los términos que faltan. Si ven polinomios de segundo grado los cuales algunos términos faltan, entonces sería bueno que los completen con coeficientes iguales a cero. ¿De acuerdo? Sí, lo que pasa es que algunas personas creen que porque las raíces no salen reales, eso significa que los polinomios no tengan raíces, lo cual es absolutamente falso. Los polinomios de segundo grado siempre van a tener dos raíces, ¿de acuerdo? Que esas raíces sean reales o no sean reales, eso ya es totalmente irrelevante a la pregunta si tiene o no tiene raíces, ¿de acuerdo? A ver, acá veo varias preguntas. Igualdad condicional es una educación, bueno, es una ecuación, me imagino. ¿Toda igualdad puede ser considerada ecuación? No. Lo que pasa es que cuando nosotros intentamos resolver una ecuación, estamos resolviendo una igualdad condicional en la cual queremos hallar qué valores satisfacen dicha igualdad, porque esa igualdad no siempre se va a cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, en eso consiste en resolver una ecuación, ¿de acuerdo? ¿Qué más? En cuanto a libros, ya les recomendé los libros, ya, los libros que les había dicho. Si no, ya les he dicho, cómprense los básicos. Cómprense cualquier libro, pero siempre pregunten la teoría del profesor, ¿no? Porque en muchos libros van a encontrar diferentes errores. Raíces reales y conjugadas, por ejemplo, complejas y conjugadas es lo que está aquí. Una con más y otra con signo menos. Eso se llama, por ejemplo, raíces reales complejas y conjugadas, cuya parte imaginaria, porque eso, por ejemplo, se le llama parte imaginaria, cambia de signo. ¿De acuerdo? Cuando la parte imaginaria cambia de signo. ¿Qué más? Profe, en un examen de admisión, si la clave al aplicar la fórmula general sale más y menos, y la clave si menos está primero y más después, sí, no, no importa el orden, no importa el orden. Argand ya hicimos hace mucho tiempo. Soluciones para ecuaciones de primer, segundo, tercer, claro, soluciones para ecuaciones generales. Así es. Y bueno, ya para acabar la clase, les explico de dónde sale la fórmula general rápido, ¿de acuerdo? Para culminar y que vayan a descansar o a su otra clase. Justamente acá es donde
donde muchas veces, por ejemplo, hay diversas formas de cómo demostrar esa fórmula general, ¿no? Pero nunca he entendido, por ejemplo, algunos profesores que en YouTube lo demuestran, dividiendo y con fracciones, ¿no? Cuando tranquilamente podemos aplicar otras ideas. A ver, eso está ya. Ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Y a es diferente de 0. Ya, entonces acá aplicamos algo bastante sencillo. Acá es por si acaso ax al cuadrado. Ahora sí. Entonces, ya que a es 0, ya que a es diferente de 0, perdón, entonces podemos multiplicar. Entonces, podemos multiplicar por 4a. Voy a multiplicar a todo por 4a. A multiplicar a todo por 4a, obtendría lo siguiente. Si multiplico a todo por 4a, o sea, a toda esta ecuación cuadrática por 4a, me va a quedar que todo esto tiene que ser igual a 0. Y operando, obtengo lo siguiente, ¿no? 4a al cuadrado, 4a al cuadrado, x al cuadrado, más 4abx, más 4ac igual a 0. Y acá, por ejemplo, podemos completar un binomio al cuadrado, ya que ese 4 al cuadrado x al cuadrado es 2ax elevado al cuadrado. Este 4abx, por ejemplo, es 2 por 2ax por b. Y acá nos damos cuenta de que para formar un binomio elevado al cuadrado, entonces nos faltaría agregarle aquí, nos faltaría agregarle un b cuadrado. Y obviamente como no hay b cuadrado, le restamos b cuadrado. Y ahora sí obtengo lo que quería, ¿no? ¿Por qué justamente le agrego b cuadrado? Le agrego b cuadrado porque estos tres son una pandilla conocida como el binomio al cuadrado. Esos tres son un grupo llamado 2ax menos b menos b al cuadrado. Pasando esto al otro lado, nos quedaría igual. Pasando ese b al cuadrado 4ac pasa al otro lado como b al cuadrado menos 4ac. Y acá le sacamos la raíz cuadrada. Este cuadrado lo pasaríamos al otro lado, pero lo pasaríamos como más menos, o sea, 2ax menos b igual a más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, b al cuadrado menos 4ac, de donde me sale pasando a sumar s menos b, pasa a sumar como, acá sería, perdón, acá sería más b, acá también sería más b, y acá también sería más b. Y ahora sí, s más b pasa al otro lado como menos b, y luego pasamos a dividir el 2a. Tenemos x es igual a toda esa cosa de ahí dividida sobre 2a. Y ya está. Y esa es la famosa fórmula, bueno, que es a mayúscula. Y listo, chicos. Espero estén entendiendo. Vamos a ver más propiedades y más y los problemas regresando del receso. ¿De acuerdo?
Ahí está lo que me habían pedido, la famosa demostración de la fórmula general, que lo he hecho por completar cuadrados, ¿de acuerdo? En YouTube van a encontrar un montón de demostraciones que realmente no parecen para nada buenas, ¿de acuerdo? Y bueno, listo chicos, cuídense mucho. Volvemos a las 11:30. Listo, profesor Espino, muchas gracias por su primera hora de clase. Chicos,